Bueno, ¿qué tal? Eh, como tengo que empezar a esperar que entre la gente, entonces tienes que hacer una pausa obligadamente en el Instagram Live. Pero como sé que luego lo vais a ver algunos a través de YouTube, eh, entonces estáis durante un ratito diciendo, este hombre no dice nada, solo escuchamos su respiración. Entonces ya me di cuenta de eso, digo, bueno, tenemos que evitar esa respiración de entrada sin decir nada. Y digo, tengo que pensar que a pesar de que no haya nadie que esté esperando o que no haya aparecido todavía, pues será interesante que vayas diciendo algunas cosas. Por lo tanto, hoy sí que empiezo así, diciendo muchas gracias, bendiciones para todas y para todos. Gracias, Maru, desde México, como siempre estás ahí presente, eres siempre de las primeras, te lo agradezco mucho. Sé que tienes otros colegas mexicanos que están también por ahí, que si no me ven hoy, me verán en otro momento. Estoy pensando en Francisco, en fin, también mi amiga Claudia, uruguaya, que siempre me hace gracia porque habla de su show. ¿Y qué le ocurre a mi show? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy también de ese show. Pero desde otra perspectiva, un poco diferente de la que hemos trazado en otras ocasiones, en las que hemos ido intentando entender un poco ese mundo del yo, desde su parte inconsciente, desde la realidad de que no somos un yo, sino muchos yoes, desde la conciencia de ser un yo, en fin, lo hemos observado desde diferentes puntos de vista, cosa que tenéis ahí 21, hoy es el 22 vídeos para poder ir enlazando, ir viendo las diferentes veces que hemos hablado del yo, el yo como personaje, etcétera, etcétera. Pero hoy lo vamos a tratar desde otro punto de vista. Y lo quise titular precisamente cómo el entorno se convierte en un gran constructor de nuestro yo, de nuestro show, que dice mi amiga Claudia. Entonces, vamos a estar reflexionando sobre esas características que hacen que el entorno, o sea, el lugar, el espacio, las personas, todo lo que está a mi alrededor, cómo tiene tanta fuerza en un momento determinado que acaba siendo el constructor de mi mundo, acaba siendo el constructor de mi show. Por lo tanto, va a ser un tema, yo creo que interesante. Seguramente ya lo sabéis, muchos ya seguramente habéis llegado a estas reflexiones, pero vamos a verla desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, bien hallados, bienvenidas, bienvenidos todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según donde estéis. Un placer volver a estar en este ratito que vamos a dedicar a observar lo que llamamos claves del autoconocimiento, aspectos que nos pueden ayudar un poquito a conocernos un poco más, a trascender un poco aquellas ideas básicas que tenemos y convertirlas en momentos de reflexión de lo que mi amigo Walter Rizzo y yo solemos hablar como psicología práctica. Vamos a intentar llamarlo eso, no autoayuda, porque no nos gusta la palabra esa intención de que sea una cosa para ayudar, no nos gusta. Al menos a mí no me gusta nada. Creo que Walter tampoco. Y alguna vez que lo hemos hablado, decíamos eso. ¿Qué nombre le podemos poner a eso que hacemos, ¿no? Y llegamos a la conclusión que en realidad era cómo manejar ciertos aspectos prácticos de la existencia desde la perspectiva de la psicología. Por lo tanto, lo que llamaríamos una psicología práctica. Entonces, eso es lo que intentamos, lo que intento en estos vídeos, que intentan simplemente transmitir, divulgar aspectos que yo he conocido, aspectos que son de mi propia experiencia y aspectos que yo he ido conociendo a través, sobre todo, del conocimiento que te aporta la experiencia práctica, por lo tanto, estar durante muchos años frente a personas con sus dificultades, parejas, personas individuales, en fin, hombres, mujeres, adolescentes, algunos. Y por lo tanto, desde ahí vamos a observar cómo hoy le podemos dar un pequeño giro en esa construcción de mi show. Y hoy vamos a hacer la bromita. Esto me lo enseñó un cómico, lo he dicho en algún otro vídeo, me lo enseñó un cómico italiano, que ya está muerto por desgracia, pero un gran cómico, un gran clown, Carlo Colombaioni, de la familia del circo italiano, de los Colombaioni, por cierto, los payasos de Fellini.
y tuve la suerte de conocerlo y tuve la suerte que trabajé con él. Es decir, que en un espectáculo fui dirigido por Carlo. Entonces, Carlo nos hablaba siempre del tormentone. Dice, en todo espectáculo de clown, sobre todo, porque él fue uno de los primeros payasos, por no decir el primero, que ya no se maquillaba en forma de clown, sino que salían más allá de la pista del circo, lo hacían en el teatro. Entonces, en el teatro estaban ahí mostrando la cara tal cual, pero con una capacidad cómica y con una capacidad de hacértelo pasar bien que, bueno, que te mondabas. Era increíble. Con un escenario casi vacío, con una silla, con nada, con 4 aparatitos, eran capaces de crear un mundo y de reírte, pero a morir. Y él me enseñó esto del tormentón. El tormentón es cuando tú utilizas una expresión que la vas usando durante todo el espectáculo, va apareciendo cada 2 por 3. Al principio no hace ninguna gracia, no le ves el sentido, pero poco a poco, a base que lo va repitiendo, se acaba convirtiendo en motivo de algarabía y de alegría y por supuesto de carcajada, ¿no? El recuerdo que siempre miraba al público y decía, ¡cha! ¡Qué público! Y eso lo dice la primera vez y te parece como un acto incluso despectivo, pero cuando lo ha dicho ya muchas veces, cuando te estás mondando de risa, ya cuando dice ¡cha, qué público! Entonces ya era la monda. Pero no era sola esa, tenían un montón de truquitos para lograr del público lo que querían. Bueno, yo solo quiero lograr de ustedes una cierta atención para que podamos meter este tema tan interesante de ver cómo el show, el yo, está también construido por nuestro entorno. Bien, para empezar, vamos a hablar sobre una cosa que en apariencia parece que no tiene nada que ver, que son de 4 fuerzas. El ser humano está metido siempre en 4 fuerzas. Me va a servir para contextualizar el tema. Ahí está Francisco, mira, acaba de llegar, que creí que no llegaría y le saludé antes y le saludo ahora. Francisco, bienvenido. Bueno, pues lo que les decía, hay 4 grandes fuerzas que nos mueven a los seres humanos. Y cuando digo 4 grandes fuerzas, por favor, no entiendan que son 4 fuerzas diferentes, que son cosas que están fuera de mí y que me están moviendo, sino, por favor, entiendan que esas 4 fuerzas están en mí, están mezcladas en mí y precisamente gran parte de nuestros sufrimientos y nuestros malestares viene porque esas 4 partes están mezcladas, no las tenemos ordenadas y quizá vamos a tener toda una vida por delante para poder ordenar esas 4 fuerzas. Las 4 fuerzas están estudiadas ya desde la mística, desde la espiritualidad, pero también desde la psicología. Jung, por cierto, que lo voy a nombrar. Primera fuerza, la fuerza que me lleva hacia el cielo. La fuerza que me atrae hacia la luz, la fuerza que me atrae hacia lo divino, hacia lo que está arriba, esa fuerza que me lleva a explorar y a sentir y a dejarme penetrar de aquello que baja del cielo en mí. Por lo tanto, hay una tendencia del ser humano a ser llamado, que es como una fuerza que me lleva hacia ese aspecto que vamos a llamarlo cielo, por ponerle un nombre. Y del mismo modo que hay una fuerza que me lleva hacia arriba, existe también otra fuerza que me lleva hacia abajo. Es la fuerza que llamamos de la materia, de la tierra. Entonces, del mismo modo que hay gente que es llamada a ir hacia el cielo, hay gente que es llamada a estar metida en la tierra, que solo vive de lo que toca, de lo que tiene, de lo que llamamos materia. Gente muy materialista, digámoslo en ese sentido, porque está arrastrada efectivamente por todo lo que es tierra, por todo lo que es materia. Por lo tanto, nos vamos a pasar la vida entre esas 2 fuerzas, intentando encontrar el equilibrio, o más que el equilibrio, intentando encontrar cómo la materia sube hasta el espíritu y cómo el espíritu desciende hasta la materia, de forma que podamos vivir una vida terrenal, una vida en esta vida, donde los 2 planos de la existencia estén en sintonía, puedan de algún modo alternarse. Entonces no podemos hablar solo del cielo, porque entonces viviríamos en un limbo, viviríamos en una especie de estado angelical que no tocaríamos de pies en el suelo. Del mismo modo que no podemos vivir agarrados solo en la materia, sino que más bien hay que aprender a materializar esa materia. Bien, esas 2 fuerzas van a tirar de nosotros toda la vida. Pero hay 2 fuerzas más. Esas son las psicológicas. Esas son las que nos advirtió Carl Gustav Jung. Y en sus escritos, al menos así lo entendí en su momento,
hay como dos grandes fuerzas que tiran de mí, del mismo modo que hay esas dos que tiran de arriba abajo, hay dos que me tiran como una cruz, como si en vertical me estuvieran crucificando. Y por un lado está la fuerza del inconsciente. Y esa fuerza del inconsciente está todo aquello que yo no soy consciente, no domino. Y por lo tanto ahí están programaciones, ahí están instintos, ahí están fuerzas que me llevan a que yo tenga un sentido de la realidad o que la observe desde un lugar o viva aspectos que no entiendo por qué. Complejos, los que estoy metido y que no entiendo por qué. Y muchas situaciones de la vida que no entiendo por qué, pero operan en mí. Entonces hay una fuerza instintiva, hay una fuerza del inconsciente que se expresa a través de sueños, que se expresa a través del simbolismo, sobre todo lo simbólico, y que es necesario ir aprendiendo para ir reconociendo esos aspectos que tiran de mí, que están tirando de mí desde esa perspectiva inconsciente. Y por lo tanto, si yo no le pongo atención, si yo no le pongo conciencia, ¿sabéis qué pasa? Que el inconsciente me puede inundar. Entonces a veces pongo el ejemplo de la película del Joker, ¿no? Como esa persona acaba después de una vida desgraciada, pero después de palos y palos, como poco a poco el inconsciente, y sobre todo el inconsciente colectivo, esa malignidad que él acaba representando como el ser que representa el mal, y ahí junta toda la malignidad del mundo, pues se convierte en el arquetipo del mal. Entre otras cosas porque él va haciéndose poco a poco con ese inconsciente colectivo, lo inunda. Entonces cuando el inconsciente nos inunda, nos convertimos en lo inconsciente y ahí estamos perdidos. Porque no entendemos cómo está ocurriendo nuestra vida. Por suerte esto ocurre no muchas veces, pero algunas sí, cuando estamos atrapados en un arquetipo, aquella mamá que siempre es mamá en todas partes y con todo el mundo. Aquella persona que siempre tiene que ser Prometeo, que siempre tiene que alzarlo todo a través de su fuerza, a través de su capacidad, de su emprendeduría, ¿no? O aquellas personas que todo tienen que resolver desde la sombra, desde el conflicto, desde la lucha entre la libertad y el poder. Entonces, estamos metidos en muchos de estos complejos, en muchos de estos arquetipos, sin darnos cuenta. Pero cuando nos inundan totalmente, entonces estamos atrapados en esa parte inconsciente. Por eso es necesario ese acto de conciencia que nos lleve a aprender a reconocer nuestro inconsciente. Esa fuerza nos llama. Pero ¿cuál es la otra fuerza vertical? ¿Cuál es esa otra fuerza que junto con la fuerza del inconsciente, el inconsciente colectivo me está tirando? Y esa fuerza que me tira desde arriba para el cielo y esa otra que me tira para abajo para la materia, hay todavía una cuarta que me tira. Yo creo que me estáis imaginando, no sé, al menos yo me lo imagino así, me veo ahí cruzado en la cruz, partido de arriba abajo y de lado a lado, y ¿os imagináis? Entonces, esto que os estáis imaginando, que es como simbólico, que es como que me estoy leyendo, porque es como una imagen así, esto en el fondo es un ser humano. Estamos atrapados en esas fuerzas que están actuando continuamente en nosotros. Cielo, tierra, materia, inconsciente. Y la cuarta, que todavía no he nombrado, que es el tema de hoy, que es precisamente toda la parte que llamamos el entorno, toda la parte que tiene que ver con lo social, toda la parte que tiene que ver con lo que heredamos, con lo que vivimos, los espacios, los entornos y las personas con las que estamos viviendo. Y ahí fácilmente todos vais a ir a la familia, porque creo que es la primera manifestación de eso que está ahí fuera y tira de mí, y que intenta moldearme de una determinada manera y quiere que sea de una determinada manera y me va moldeando poco a poco para que yo sea eso. Pero es que luego lo va a hacer la cultura, y luego lo va a hacer la escuela, y luego lo va a hacer la política, y luego lo va a hacer la economía, y luego lo va a hacer la religión. Es decir, todo el mundo va a estar intentando construirme a su imagen y semejanza. Esos grandes paradigmas que se mueven en la vida y que están intentando siempre, por encima de todo, influenciar en nosotros para que nosotros participemos de su visión. Por lo tanto, fijaros qué fuerza que tiene esa cuarta fuerza, que es la que hace el balanceo con el inconsciente. Entonces vamos a observar los detalles, vamos a desmenuzar un poquito esos detalles que tienen que ver con esa parte del entorno, que repito, es muy fuerte a la hora de arrastrarme, porque mi yo,
mi yo acaba de algún modo intentando o bien amoldarse, o bien conformarse, o bien entender, o bien adaptarse, o bien formar parte de. ¿Por qué? Porque del mismo modo que el inconsciente, si me inunda, yo acabo convirtiéndome en algo que no soy, sino en algo que es mi inconsciente. Del mismo modo, si yo me dejo arrastrar por la fuerza del entorno, yo me convierto en una persona que tampoco soy. Porque soy lo que se espera de mí, soy lo que los demás quieren que sea, soy todo aquello que se supone que yo debo adaptar, lograr o, idealmente, según la cultura, encajar ahí porque eso es lo ideal. Con lo cual también me pierdo. Entonces, fíjense, si me voy para el cielo, me pierdo. Si me voy para la materia y solo soy materia, me pierdo, porque quedo agarrado ahí en la materia. Si me inunda el inconsciente, me pierdo. Y si me tira el entorno, me pierdo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fortaleza hay que tener en uno mismo para poder sostenerse en medio de este sarao, en medio de estas cuatro fuerzas y no perderse a uno mismo! Por lo tanto, eso que está actuando en nosotros continuamente es lo que tenemos que ir aprendiendo a resolver a través de lo más importante, que es el autoconocimiento. Entonces, volvemos. ¿Por qué tenemos que dedicar un tiempo a hablar del entorno cuando hablamos sobre cuando hablamos sobre el yo y la construcción y sobre todo el autoconocimiento? Pues por eso. Porque justamente necesitamos mucho autoconocimiento, que sabéis que yo siempre igualo autoconocimiento o autoconciencia. Por lo tanto, el hecho de que yo me haga más consciente de mí es lo que me ayuda extraordinariamente a poder ver, darme cuenta cómo están operando esas cuatro fuerzas en mí y cómo tengo que aprender a manejarlas. Y cómo voy situándome yo, decidiendo desde mi voluntad para no ser atrapado por cualquiera de esas cuatro. Hoy la dedicamos al tema del entorno. Bien. Primer entorno. El primer entorno del que vamos a hablar es el entorno que se construye a través de los hábitos. Os voy a contar una historia personal, nada del otro mundo. Fijaros, yo cuando voy a un lugar que tengo que pasar unos días ahí, 2, 3, 4 días, sobre todo cuando, por ejemplo, he cambiado de casa unas cuantas veces. Y cada vez que cambio, evidentemente, cambia mi entorno. Bueno, ¿qué es lo primero que hace Xavi en ese entorno? Buscar ciertos hábitos que son hábitos que me ayudan a situarme rápidamente en ese entorno. Busco aquel lugar donde ir a hacer mi café, busco aquel lugar donde ir a comprar aquellas cosas que necesito, o el kiosco donde comprar el periódico, o busco aquel lugar donde estar con un banco tranquilo para sentarme a leer. Es decir, al poco de estar en un lugar, inmediatamente estoy buscando cómo en ese entorno voy creando espacios, voy buscando lugares. ¿Para qué? Para que luego me tenga que despreocupar precisamente de resolver ese problema. ¿Dónde voy a tomar el café? ¿Dónde puede haber un lugar donde... ¿Dónde puedo encontrar? No, ya lo tengo resuelto. ¿Y por qué tengo resuelto esto con esta facilidad inmediata? Casi lo hago muy rápidamente. Tanto es así que, en broma os diré, que voy a determinados lugares, no tengo ni que pedir el menú. Ya me traen porque ya saben lo que quiero. Y eso dirás, entonces estás tu yo, está atrapado en un hábito, está atrapado en un tipo de experiencia y no sale de ahí, está metido en una burbujita de seguridad y de control. Y yo os voy a decir, mira, sí, reconozco que en parte puede ser que sea así, y esto ya lo reconozco, y por tanto he tenido que aprender a soltar la parte de enganche, el apego. ¿Por qué? Porque si un día pues no puedo comer eso que tengo que comer, que me lo traen, que me lo pueden traer hecho, o un día no puedo ir a desayunar, no puedo ir a tomar el café en ese lugar, no pasa nada. De eso me di cuenta una vez cuando iba al gimnasio, que resulta que a la hora que yo iba no había apenas gente, no había casi nadie. Por lo tanto, tenía a disposición todas las taquillas, casi todas. Y generalmente iba a una taquilla, aquella que le coges cariño, no sé por qué, vas allí, pones la ropa el primer día y desde ese día te tomas cariño. Y entonces pones la ropa siempre allí. Pero ¿qué ocurrió? Que un día
la taquilla, como os podéis imaginar, estaba ocupada, lógicamente. ¿Y qué me pasó? Me enfadé. ¿Pero cómo me quitan mi taquilla? Pues ahí me di cuenta, digo, wow, Xavi, cuidado, fíjate cómo los hábitos acaban generando la sensación de que las cosas son como extensiones tuyas. Por lo tanto, vas construyendo como un yo que no te pertenece en el sentido de elección, sino que simplemente te pertenece por hábito. Y cuando ese hábito tiene que cambiar o se modifica o no se encuentra con la taquilla que se tiene que encontrar, entonces ahí tenemos un problema. Se nos cae el mundo, me han robado mi espacio, Dios mío. Obviamente ahí me di cuenta enseguida, digo, no, a partir de hoy, y así fue, cada día iba a la taquilla, la primera que me daba la gana, la primera. Y se acabó. Entonces ya no me importaba si la taquilla estaba ocupada, si no estaba ocupada, etcétera, etcétera. Igual me pasa con el café, igual me pasa con todo. Es decir, no construyo apego, pero sí me resuelve un problema, que es que me va muy bien no tener que pensar en eso. Es la parte práctica. ¿Por qué? Porque yo quiero tener el espacio de tiempo que yo dedico para tomarme un café o a estar tranquilo, a no tener que estar pensando en cómo tengo que resolver el café. Entonces, si yo ya lo tengo resuelto, todo eso que ya no tengo que pensar, es lo que tengo a disposición de mi atención para poder pensar en lo que quiero pensar, para dedicar el tiempo a lo que realmente me importa y no tener que decidir ciertas cosas prácticas de la vida. Bien, pero os cuento esta anécdota simplemente para poner en énfasis el tema del hábito. Efectivamente, ¿qué hace usted cada día? Plantéeselo un momentito. ¿Cuántas veces desde que se levanta, hay gente que se levanta y ya lo primero abre el móvil, ya está viendo qué dicen las redes? Por lo tanto, uno va estableciendo una serie de hábitos, y no estoy diciendo que eso esté ni bien ni mal, cuidado, aquí no estoy poniendo etiquetas, por Dios me libre, no hago moralina, simplemente digo, seamos conscientes de cómo la generación de hábitos lo que está construyendo es una familiaridad. De modo que de algún modo nuestro entorno sea un entorno que nos sea familiar. Entonces, por lo familiar, nos perdemos cada día. ¿Por qué? Porque al final, como os decía, uno ya simplemente va operando según el hábito que ha establecido. Y llega un momento que uno tiene que preguntarse, hey, un momento, ¿todo eso lo estoy haciendo porque quiero tener a disposición mi atención o eso lo estoy haciendo solo por familiaridad, solo por mero hábito? Y ese hábito, fijaros, lo más interesante, lo más importante que iré repitiendo, ese hábito o esos hábitos me están robando la atención. No me están permitiendo que yo efectivamente pueda dedicarme, pueda pensar y pueda decidir lo que yo quiero. Por lo tanto, cuando hablamos de entorno, el primero que tenemos que tener en cuenta es ese, el que yo he construido a través de todo aquello que es familiar para mí y es una mera repetición cada día como si fuera exactamente un reloj suizo que no falla. Entonces, cada día, a la misma hora, en el mismo momento, en cada instante, estoy ahí metido, repitiendo esos hábitos que sin darme cuenta no me permiten estar en mí, sino me permiten simplemente repetir y repetir y repetir, solo que me dan tranquilidad porque son familiares, me dan como una cierta seguridad. Parece como si mi mundo estuviera todo armado y todo estuviera en su sitio. Ah, bueno, ya consulté el Twitter. Ah, bueno, ya vi dónde está mi familia. Ah, bueno, ya hablé con quien tenía que hablar. Ah, bueno, ya me enteré de cómo está todo. Por tanto, ya puedo empezar el día porque ya... Entonces, no me doy cuenta, pero estoy atrapado en esa red que construye todo lo que es familiar junto a mí. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, muy importante, cómo ese entorno está construyendo mi yo sin que yo me esté dando cuenta. Y mi atención acaba robada por todo aquello que he construido como hábito y todo aquello que simplemente me da la seguridad porque es familiar. Claro, evitamos la incertidumbre. Por supuesto, no queremos afrontar, como yo no quiero afrontar, una nueva comida. Solo que a veces todo es una invitación y cuando llega el momento y dices, ah, hoy no vas a poder comer. Ah, entonces sí, bien, me voy a permitir. Entonces, ahí está, que no quedemos atrapados ni apegados a esos hábitos que nos condenan a una vida de repetición. Entonces somos seres mecánicos y eso sin duda no nos va bien. Tengo apuntado por aquí los entornos espaciales, por supuesto. No solo los hábitos, sino también los entornos espaciales, los espacios.
Yo recuerdo cuando estudiaba que había una frase que, en fin, cuando estudiaba psicología, no recuerdo qué materia era, pero sí, había alguna frase del tipo, los entornos hacen a las personas y las personas hacen a los entornos. Es decir, ciertamente nosotros le damos vida. Uno cuando entra en una casa vacía, esa casa, de algún modo, te está dando unos límites y unas formas de las que no puedas prescindir. Por lo tanto, de algún modo te están condicionando. Pero luego esa casa tú la vas a transformar, le vas a poner tus esculturas, tus muebles, tus colores, tus espacios, y poco a poco aquello se va convirtiendo en tu espacio. Entonces ahí hemos encontrado como una ecuación donde el espacio me condiciona, pero yo también estoy condicionando el espacio. Por lo tanto, ciertamente las personas tenemos también que tener en cuenta cómo están interviniendo los entornos en los que vivo en mi forma de vivir. Y ahí sí que vamos a un tema que es muy interesante y muy importante, que es en esos entornos si me están permitiendo que yo viva la vida que quiero vivir o si ese entorno me lo priva. Porque uno puede querer tener una vida muy sana, luego ya insistiré en esto. Uno quiere tener una vida muy sana, por ejemplo, pero no es capaz de moverse de un piso en el centro de una ciudad donde está la polución a tope, escuchando ruido todo el día. Dices, pero yo quiero estar sano, yo quiero estar bien, quiero tener una vida tranquila. Resulta que estoy envuelto estoy envuelto en una especie de condicionamiento continuo que no me deja vivir. Por lo tanto, tarde o temprano tendré que tomar decisiones respecto a eso. ¿Por qué? Porque si aquello que es mi entorno no lo parece, porque yo estoy metido siempre en mi ombligo, estoy viendo lo mío, viviendo mis cosas, pero en realidad hay que tener en cuenta la importancia que tiene el entorno, porque ese entorno está ayudándome a crear, a vivir aquello que yo quiero vivir, o me lo está complicando, no me lo permite vivir. Por lo tanto, es una pregunta que irá repitiéndose y tiene que repetirse en la cabeza de uno mismo. ¿Estoy viviendo en los entornos que yo quiero? Bueno, ya hemos visto las 4 fuerzas, los hábitos, los entornos espaciales. Vamos a ver seguramente el más complicado de todos, que es el entorno de las relaciones. Bueno, como os podéis imaginar, nuestra vida está muy condicionada por nuestras relaciones. Hoy no voy a dedicar el tema a las relaciones. Esto ya hay por ahí algún otro live, pero si no, ya haremos otro dedicado a las relaciones, pero yo creo que diferentes. Hoy no me interesa tanto esto, sino me interesa una idea. ¿Hasta qué punto mi relación con los demás, desde los más cercanos a los más lejanos, desde la gente más que está en mi mundo, que está cerca de mí, que tengo más apego, la gente que más quiero, hasta la gente que menos quiero, simplemente es conocida, o incluso gente que ignoro, me puede llegar a condicionar mi vida? Y eso es muy interesante, porque esas personas forman parte de tu entorno. Les voy a poner un ejemplo. Hoy cuando venía para acá, estaba en Barcelona, viniendo para aquí, Granollers, y en un semáforo, pues un señor hablando con otro en su coche, el coche que estaba frente mío, y cambió el semáforo, se puso verde, el señor seguía hablando y no se movía, y estaba ahí. Y claro, hay un momento que, ni que sea para que se dé cuenta, pues haces pic, pegas un pequeño bocinazo, nada del otro mundo, no fue una cosa exagerada, solo un pequeño bocinazo. Y apareció una mano, la mano del conductor, haciéndome así. Como diciendo, tranqui, tío, tranquilo. Cuando este señor ya llevaba un rato que le tocaba moverse y no se movía. Por lo tanto, encima me decía a mí, tranquilo, ¿dónde vas? No te pongas nervioso. Bien, me llamó la atención y digo, mira, lo voy a contar simplemente como detalle, es decir, hasta qué punto un desconocido, y seguramente no lo vas a ver nunca más en tu vida, que además el coche era extranjero, por lo tanto no tienes ni idea de quién es esa persona, pero el detalle, el gesto ese, en un primer momento me ha sabido un poco mal. Digo, ¿me está diciendo que esté tranquilo? Y entonces me puse a pensar, digo, bueno,
no pasa nada, simplemente, pues, bueno, este señor cree que tranquilo, que no pasa nada, es su manera, y la tuya ha sido, pues, simplemente dar, y ya está, no pasa nada, sigue para adelante. Y he sido para adelante. Pero como teníamos hoy la charla, iba pensando, fíjate tú, hay personas que probablemente hubieran pasado todo el camino hasta su casa cabreados con ese señor. Enfadados por decir, pero ¿cómo se atreve a sacarme la mano? ¿Quién que ese tío me tiene que decir a mí cuando él es el que se está equivocando? Cuando él es el que lo está haciendo mal. Pero ¿cómo puede haber gente tan, en fin, estúpida por la vida? Entonces voy todo el camino cabreándome. Imaginaos media hora de camino cabreado, enfadado, molesto con esa persona que ha estado diciendo todo eso. Entonces, qué interesante. Una persona con un solo gesto y encima desconocido me ha robado mi atención. Está decidiendo por mí, porque yo no puedo decidir, porque he quedado atrapado en él, he quedado atrapado en su gesto. Por lo tanto, fijaros, ¿hasta qué punto yo tengo la fuerza, la voluntad, tengo la conciencia simplemente de decir, oye, que no te robe ni un minuto de tu vida, que eso no tiene ninguna importancia, no le des importancia a algo que para ti no la tiene. En cambio, poneros en el caso, poneros en la piel de cuántas veces en vuestra vida os ha pasado, o os sigue pasando, que un mero comentario, que un no saludo, o alguien que ha hecho, pues eso, pues que te ha contado o te ha ironizado con alguna cosa, o que no, uno que te ha venido de cara, o la familia que te ha hecho una desconsideración y que te ha hecho un comentario inoportuno, un comentario que no hacía falta, o que ha estado pues con una actitud estúpida ante ti, o alguien que se ha comportado con una toxicidad elevada. Imaginaros, ¿qué ocurre entonces en vuestra vida cuando quedáis atrapados en lo que otro te ha dicho, en lo que otro ha hecho? Porque fíjate, eso también es entorno. Lo llamaríamos el entorno relacional o el entorno de las relaciones o el entorno de la gente que está a tu alrededor y que está interactuando contigo continuamente, por unas cosas o por otras. ¿Cómo puede darte un subidón porque ibas a salir del tren o del metro y una chica o un chico te ha sonreído y has dicho, wow, me has dado el día? ¿Cómo puede ser que con un pequeño gesto tengan tanta fuerza y tanto poder para quitarnos y robarnos la atención y nuestra capacidad de decidir? Porque entonces voy a pasarme, imaginaros, llego a casa, no ahora hablo del señor, de que me ha hecho la señal, sino un comentario de un familiar que te ha dolido, o una expectativa frustrada de algo que tú estabas esperando. ¿Cómo puede ser que te pases 24 horas, 48 horas, una semana sin hablarle al otro? ¿Cómo puede ser que no tomes otra decisión que simplemente intentar en tu interior pelearte con esa persona para acabar creyendo que tú tienes razón? Pero, por Dios, ¿no nos damos cuenta que nos están robando la atención? ¿No nos damos cuenta que nos están robando la voluntad? ¿No nos damos cuenta que están metiéndose en nosotros y nos están robando nuestra vida y nuestro tiempo? Y a lo mejor ellos duermen tan tranquilos, como digo a veces. ¿Por qué? Porque yo me quedé con eso. Yo estoy sufriendo eso. Entonces, fijaros, cada vez que hay personas en vuestra vida que por lo que sea, porque habéis tenido un comentario, habéis tenido una mala conversación, han dicho algo que os ha dolido, cómo quedamos atrapados en un sufrimiento que hay que repasarlo, hay que decir, vale, de acuerdo, sí, lo que has dicho no me ha gustado. Es cierto que no me ha gustado, es cierto que me ha dolido, es cierto que eso no lo esperaba, es cierto que me ha caído, es cierto que me he decepcionado, es cierto. Por lo tanto, no estamos diciendo no quieras ver la realidad. No, eso sucede, eso ha sucedido. Pero a la vez que ha sucedido, yo también tengo que darme cuenta de hasta dónde quiero que eso me esté robando lo que para mí es importante. Hasta dónde yo soy capaz de recuperar, no quizás mi tranquilidad, pero sí al menos mi capacidad
de asentarme en que soy yo quien tiene que decidir lo que tengo que vivir en mi vida. Por lo tanto, no puede haber otro que me la robe. No puede haber otro que me la quite. Y cuando ocurren estas cosas, me quitan absolutamente la atención. Me la roban, no puedo decidir. Están decidiendo ellos por mí, porque me paso el día y la noche dándole vueltas. Y cuando viene alguien y me dice, me he pasado toda la noche dando, digo, uy, Dios mío, qué robada de atención. Claro, eso tiene que ver con cosas que hoy no vamos a hablar, ya las hablaremos otro día, y seguramente hay algunos de los lives que ya lo he hablado. Que es que nos demos cuenta que efectivamente los productos de nuestra mente les hacemos demasiado caso. Y los productos de nuestra mente incluyen también nuestras emociones. Es decir, nuestras emociones cuando quedamos decepcionados o atrapados en estas toxicidades están influyendo en nuestro pensamiento. Pero eso ya lo tenemos que saber. Si ahora estoy enfadado, mi mente va a empezar a dar vueltas en todos los enfados, todas las sinrazones y todas las angustias de mi vida. Por lo tanto, tengo que ir aprendiendo poco a poco a tomar rápidamente cartas en el asunto cuando yo me he sentido dolido, cuando alguien me ha robado la atención. Porque si no, está operando ella por mí. Me quedé sin mi yo, me quedé sin el yo. Se la ha quedado el otro. Por lo tanto, ténganlo en cuenta, por favor, porque creo que es muy importante. No tenemos que impedir que el otro decida por mí. Tenemos que lograr que aquello que ha sido un susto, que aquello que a lo mejor ha sido una decepción, o incluso que puede haber sido algo que en este momento puede ser angustioso. No, es que estoy viviendo una situación angustiosa, estoy sufriendo por un familiar. Bien, está muy bien. Está muy bien que sufras por un familiar, no hay problema, aunque la palabra sufrimiento seguramente no es la más adecuada. Seguramente estás triste, seguramente querías hacer algo por tu familiar y no puedes y te sientes impotente. Seguramente hay sentimientos de ese tipo, pero este sentimiento arruina toda tu vida. A causa de eso, de ese sufrimiento que además no lo puedes resolver, seguramente no lo podrás resolver, tienes que coger una baja laboral, tienes que anularlo todo, porque solo tienes que centrarte en tu sufrimiento. Entonces, fijaros cómo lo otro, lo de fuera, nos va arrastrando, nos va quitando la fuerza de nuestro yo para que pueda decidir. Por lo tanto, eso es muy interesante, que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, dejadme que también os hable de la fuerza que tiene. Hay un señor que hizo una teoría muy interesante, a mí me gusta, es un ruso, Vadim Zeland, que teorizó sobre algunos aspectos sobre la realidad. Muy interesante, también muy loquis, un poco fuera de juego, un poco outsider, pero muy interesante. Y él hablaba sobre los péndulos. Y decía, fíjate tú, que en la vida te vas a encontrar continuamente con gente que pertenece a energías, o pertenece a entidades, o pertenece a paradigmas, que lo que quieren es conseguir el máximo de seguidores posibles. Eso lo intenta hacer todo el mundo, incluso nosotros estamos intentando tener cada vez más gente que nos siga, ¿no? De algún modo, es por decirlo de alguna manera. Pero entonces lo hacemos ¿cómo? Influyendo energéticamente con el pensamiento de los demás. Por lo tanto, también tenemos que pensar. No solo estos círculos más inmediatos me roban la energía y me roban mi capacidad de voluntad y de decisión, sino que ¿cuántos hay ahí fuera? ¿Cuántos péndulos están ahí fuera intentando que yo me vaya con ellos? Y eso lo logran los tertulianos, por ejemplo, de los programas de radio. Eso lo consigue la televisión. Eso lo consiguen las tertulias, eso lo consiguen la gente que está a nuestro alrededor y nos encontramos y nos empiezan a hablar sobre un tema y están ahí enfadados con ese tema, y vas con otro y también está enfadado con ese tema, y vas con otro y también está enfadado con ese tema, y dices, Dios mío, están todos en el péndulo. El péndulo se los ha ido arrastrando, les ha comido la energía y el pensamiento y están metidos en un círculo a lo mejor, por ejemplo, de enfado. Enfadados con el gobierno, enfadados con la política. El otro día estaba comiendo con una persona y me dice, ay, qué bien que estoy contigo. Dice, ¿por qué no estás enfadado con nadie? Digo, es que yo intento que ningún péndulo se me lleve.
Intento que las opiniones, lo que los otros creen, lo que los otros piensan, lo que los otros viven, sean incluso desde el ámbito más espiritual, más sano posible, al que sea más malicioso del mundo. Todos de algún modo me están influyendo y todos de algún modo les gustaría que yo fuera un miembro más de ese péndulo que va hacia un lado o hacia otro. Y por lo tanto caigo muy fácilmente en dejarme arrastrar hasta que no me doy cuenta y estoy haciendo el mismo discurso. Yo mismo estoy enfadado, sí, porque el gobierno, sí, porque mira, no entiendo por qué tal personaje está haciendo eso. Oye, es que estoy harto porque todos están diciendo lo mismo. Digo, pero Xavi, cuidado, que estás diciendo lo que dice todo el mundo. Cuidado, que te están robando la energía, te están robando el pensamiento. Hay alguien que está dirigiendo el péndulo y tú te has apuntado. Con lo cual, necesitamos ponderar, necesitamos equilibrar, necesitamos que no caigamos en péndulos que nos lleven ni a un lado ni hacia otro, sino que nos mantengamos ahí. No, la única cosa que puedes hacer con esos péndulos que están moviéndose todo el día no es eliminarlos ni creer que no existan, sino simplemente ignorarlos. Por eso a mí cuando me vienen con discursos del tipo que sea, a veces me apunto porque me puede interesar la información, pero muchas veces simplemente escucho y callo. No digo nada, no me meto. Pero no porque sea pasivo, simplemente porque no quiero que me saquen. Y quiero ignorar, porque me doy cuenta que en ese momento esa persona está atrapada en un péndulo y me quiere llevar con él o con ella. Por lo tanto, por favor, tengan en cuenta estos movimientos pendulares que cada día están a nuestro alrededor, que nos roban la energía y el pensamiento y nos quitan, como antes les decía, la atención y la capacidad de decidir, porque están decidiendo, fíjense, no solo están decidiendo cosas por ahí, sino que además están decidiendo sobre cómo tenemos que pensar, están decidiendo lo que tenemos que sentir, están decidiendo cómo nos tenemos que comportar. Entonces, por el amor de Dios, que no caigamos en estas trampas, que nos mantengamos siempre con esa estabilidad que nos permita de nuevo no caer en las cuatro fuerzas. Ni me tengo que ir para arriba, ni para abajo, ni para el inconsciente, ni para el entorno, que siempre va a tirar de mí de algún modo. Por lo tanto, fíjense que tenemos una tarea muy importante que es mantenernos en nuestro eje, nuestro yo, de mi amiga Claudia, ese yo que simplemente es estar en ese estado de conciencia que me permite decidir según lo que yo quiero decidir y no que tengan que decidir por mí. Que lo hace mucha gente porque ya les va bien, ya lo sabemos todos, eso siempre ha ocurrido. Los entornos, me he apuntado aquí, exigen adaptación. Sí, es cierto. Todo entorno, sea el que sea, del tipo que sea, va a exigir de nosotros siempre una adaptación. Porque si no me adapto, no voy a congeniar con ese espacio. No voy a congeniar con esa cultura. Entonces ahí, en los entornos y nuestra capacidad de adaptarnos, aparecen también nuestras personalidades. Entonces hay gente que es muy adaptativa, enseguida se adaptan, enseguida hacen lo que hace todo el mundo, enseguida pillan, aquí ¿de qué va todo? ¿Aquí va de eso? Pues yo el que más. Entonces aparecen esas personalidades, como también aparece la personalidad del contrario. ¿Aquí qué hacen? Todo así. Pues yo lo voy a hacer al revés. Entonces aparecen esos dos grandes programas de los que yo les he hablado ya alguna vez. Los programas de obediencia, me adapto por obediencia, o los reactivos, pues no me da la gana, pues yo al revés. Yo quiero que el mundo se adapte a mí, no yo al mundo, sino que se adapte el mundo a mí. De esos también los hay. Por lo tanto, fíjense cómo nos van saliendo estos programas cuando llega el momento de la adaptación. Miren, todo entorno va a exigir de nosotros una adaptación. Estoy pensando pues en cualquiera de los grandes velocistas que consiguen esos récords totales en pistas, en tatamis atléticos y que son los más rápidos del mundo. 100 metros y el que corre más, esos que creo que están por debajo de 9, que están por ahí haciendo récords totales. Pero esa gente ha estado entrenándose y adaptándose a un espacio. Y tienen que encontrar la manera de ese espacio convertirlo en una gran habilidad para ellos. Pero cójanme, por favor, ese corredor que es capaz de tener un récord olímpico o mundial en los 100 metros lisos y métamelo en el Polo Norte y hagan lo que haga una carrera con un esquimal y con un niño esquimal, y probablemente el niño esquimal correrá más que él. ¿Por qué? Porque está más adaptado al entorno. Entonces, es un hecho
que todo entorno va a exigir de nosotros una adaptación. Y además, cuando no nos adaptamos, aparece el síndrome general que Hans Selye estudió como el síndrome del estrés, o sea, el gran generador de ansiedad de la vida. ¿Por qué tenemos ansiedad? Tema que trataré en agosto o en septiembre seguramente, el tema de la ansiedad y el autoconocimiento. Bien, ¿por qué tenemos ansiedad y estrés? Porque no logramos adaptarnos. Porque estamos resistiendo algo, estamos ahí aguantando un entorno donde no nos exigen ciertas condiciones, ciertas capacidades, cierta manera de estar y no podemos, y nos entra el miedo, tenemos miedo a fallar, a no poder, a no lograrlo, pero seguimos ahí aguantando, intentando adaptarnos hasta que petamos. Esto es lo que Selye nos enseñó. Por lo tanto, el síndrome general de adaptación es como una necesidad humana, tenemos que adaptarnos a los entornos. Pero cuidado, hay una pregunta que siempre tendremos que hacernos. ¿Hay que adaptarse también a lo tóxico? ¿Hay que adaptarse a los entornos que son malignos? ¿Tenemos que adaptarnos a esos lugares donde estamos pasándolo mal? ¿Tenemos que adaptarnos a ciertas relaciones o a ciertos espacios que nos van a hacer daño? Es una gran pregunta. Por eso os decía antes, cuidado porque los entornos exigen adaptación. Pero también tenemos que nosotros tener la capacidad de decidir, pero ese entorno me está haciendo daño. Ese entorno me está enfermando. Ese entorno no se ajusta a la capacidad que yo necesito para crecer. Por lo tanto, hay decisiones en la vida que son complicadas, que son decisiones de este tipo, decisiones como quizás tengo que replantearme si debo seguir el entorno que también incluye las relaciones que estoy teniendo. Porque si no es así, si lo que me está generando es malestar, enfermedad, sufrimiento, entonces vale más que me lo plantee y que cambie de entorno. Pero es curioso porque incluso en el autoconocimiento hay ciertas ideas que son un poco locas, que vienen de la época de la New Age, donde uno parece que tenga que superarlo todo y ser lo suficientemente valiente y empoderado para poder con todas las situaciones. Oiga, pues no. Oiga, no. No tiene que adaptarse a lo que no le conviene. No tiene que adaptarse a una cosa que le enferma. Por favor, váyase. Por favor, busque otro lugar. Por favor, busque otro entorno. Por favor, busque otras relaciones. Por favor, encuéntrese con otra gente. Pero no siga machacándose. No quiera hacerse el valiente. No quiera demostrar que puede. Porque simplemente a veces, esa adaptación es maliciosa, no es buena. Por lo tanto, es necesario que nos planteemos efectivamente hasta qué punto podemos y queremos estar sometidos a los entornos. Porque, repito, todo entorno por principio va a exigirnos una adaptación. Porque es que si no, no nos vamos a entender, no vamos a poder encajar. Pero ¿tenemos que encajar en todo? ¿Tenemos que encajar con todo el mundo? No, ¿verdad? Por lo tanto, llega un momento que vamos a tener que plantearnos seriamente el tener que cambiar. Eso ocurre, lo vemos con los niños, ¿no? Que a veces que han sufrido bullying, que están sufriendo en la escuela, y a veces los padres quieren que no, pero tenemos que ayudar a que se hagan fuertes, que luchen contra esa imponderante. Oiga, ¿qué estamos haciendo? Usted está creando aquí un trauma para esta persona, o esta persona tiene una sensibilidad especial, o simplemente por su modo de querer estar en la vida, lo que quiere esa persona simplemente es estar bien. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerla fuerte ahí y que aguante a esos que le destrozan la vida? Pues no, señor. Sáquelo de ahí. Métamelo en otro entorno. Y suele ocurrir que los cambios de entorno nos ayudan, porque saben ustedes que cuando cambiamos entornos y personas, eso está influyendo. Un motivo más para la charla de hoy, cómo el yo, queda tan influenciado por el entorno. Y si uno de ustedes me dice, que me lo podría decir perfectamente, me dice, mira, Xavi, es que no puedo cambiar. Es que, lo siento, pero no me puedo ir. Es que estoy atrapado. Estoy atrapado en hipotecas, estoy atrapado en el trabajo, estoy atrapado en un sinfín de condicionamientos que me he ido creando o que se me han ido creando. O personas como, por ejemplo, aquellas que ahora les va a cambiar la vida porque los incendios les quemó su casa.
y van a tener que empezar de nuevo. Bueno, cuando el entorno no lo puedo cambiar por lo que sea, entonces tengo que cambiar yo. Tengo que cambiar yo. No puedo seguir viviendo de la misma manera aquello que me está enfermando. Tengo que cambiar mi perspectiva. Tengo que cambiar la forma de vivirlo. Tengo que encontrarle otro sentido. Tengo que vivirlo con otra mirada. Tengo que permitirme simplemente encontrar otros sentidos y otras actividades en mi vida que me puedan enriquecer para que eso, que no puedo cambiarlo, no se convierta en la piedra angular de mi show. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta, cuando las cosas no pueden cambiar, que generalmente cambian poco, tengo que cambiar yo. Ese es un principio que yo creo que ya lo saben. En cambio, los que se les ha quemado la casa, ahora van a tener que empezar. Es decir, las condiciones del entorno han cambiado. Y cuando las condiciones del entorno cambian, por ejemplo, se me quemó la casa, entonces es una gran oportunidad. Sí, ciertamente es una tristeza enorme y un duelo muy grande que habrá que superar. Porque ahí se construyó una vida, ahí se construyó lo que hemos dicho. Mi mundo ha sido creado ahí dentro. Y ese mundo que yo había creado ahí dentro desapareció de golpe. Y parece que mi mundo haya desaparecido y que me quedé sin mundo, pero no es verdad. Tú sigues estando ahí como generador del mundo. Por lo tanto, vas a armar un nuevo mundo, vas a armar un nuevo lugar, que lo harás parecido o lo cambiarás del todo. Porque te vas a permitir ya ser otro. No, ya mi casa como la tenía, no. Ya quiero una casa que ahora esté actualizada según mi conciencia. Y uno poco a poco va generando y construyendo las cosas que vayan actualizándose para que vayan armonizando con lo que quiere. Cuando no podemos vivir de acuerdo con lo que pensamos, cuando el entorno es uno, pero nuestra voluntad y lo que queremos es diferente, se produce un efecto psicológico que llamamos la disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva precisamente consiste en esto: sentirme que hay una disociación, estoy en distorsión total, porque estoy viviendo algo que yo no quiero. Entonces, mi entorno es uno y yo soy como otro. Entonces, ahí eso yo no lo puedo aguantar mucho tiempo. Ahí es donde se produce lo que llamamos la distorsión cognitiva, pero que en otros términos también lo podríamos llamar como coherencia interna, ¿no? Como mi capacidad de mantenerme en coherencia y, por lo tanto, que lo que viva externo y lo que vivo internamente para mí esté en armonía. Porque esto es lo que en el fondo estamos buscando entre el entorno y entre yo. Pero lo mismo podemos aplicar, y ahí vamos acabando con lo que decíamos de las 4 fuerzas del principio. La fuerza que me tira para arriba, la que me lleva a la materia, la que me lleva al instinto y al inconsciente, y la que es mi entorno. Tengo que lograr armonía. Y esa armonía no va a venir hecha, no va a venir, el inconsciente me va a traer armonía, el mundo me va a traer armonía. Si uno está esperando que las cosas le lleguen, no está creando, no está generando. Por lo tanto, si yo quiero vivir la vida que yo quiero vivir, la tengo que generar yo. No puedo estar esperando que se genere, esperando que me venga de cualquiera de esas 4 formas. No. A ver si Dios me envía. A ver si tengo suerte y la materia me da. A ver si mi inconsciente pues encuentra un buen momento. O a ver si encuentro a alguien que me ayude. Entonces fíjense cómo estamos viendo siempre fuera lo que en realidad tiene que resolverse y va por dentro de nosotros, porque tenemos que tener la fuerza de tomar decisiones, ser valientes para tomar nuestras propias decisiones. Pero fíjense que a la hora de tomar decisiones, ahí es donde nos entra el pánico, el miedo a equivocarnos, como ya hemos tratado en otros lugares. Pero sobre todo, dense cuenta de que a veces lo que nos cuesta por decidir es porque ahí fuera, en mi entorno, algo o alguien me está robando la atención, me está robando el pensamiento y me hace dudar de todo hasta el punto que me hace dudar de mí mismo. Entonces ya dudo de mi yo. Entonces ya no sé qué decisión tomar. Entonces ya tengo que buscar por fuera, tengo que buscar ayudas. No pasa nada. A veces necesitamos ayudas para que nos ayuden a armonizar. Pero por favor, que toda ayuda que pidan sea simplemente para que ustedes logren armonía. Que su vida
viva en armonía. Y esa armonía no es fácil de lograr, pero lograrla es posible cuando uno hace y escoge su propia coherencia, escoge su propio camino, intenta mantenerse en esa equidistancia de los péndulos que le van llamando para aquí, para allá, de arriba y de abajo, y lograr así estar en esa condición donde uno está sereno y en paz consigo mismo y no se permite que sean los demás los que le estén construyendo suyo. Por lo tanto, aquí acabo con toda esta... No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Normalmente ya saben ustedes que yo siempre lo digo, pero no aparecen preguntas porque hablo tanto, digo tantas cosas que también pienso, ¿qué me van a preguntar? Si estás diciendo tantas cosas que yo creo que no tienen tiempo ni de pensarlo. Por lo tanto, ya saben que esto lo vamos a colgar en YouTube y que es la conferencia número 22. Ahí me dice, mira, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Ahí te voy a poner un matiz. Tienes toda la razón del mundo, toda la razón. Solo que te voy a poner un matiz. Cuando dices todo cambia, no necesariamente tiene que ser así. Lo importante es que cambies tú. Luego, si los demás no cambian, sigue tu camino. Porque si no, vas a acabar como el resto. Por lo tanto, sí es cierto que cuando cambia, cambia todo. Pero cambia todo para uno. Cambia todo para uno, porque ya lo ve diferente. Pero que cambien los demás ya es otra cosa. Bueno, es un pequeño matiz. Gracias a todos, estáis por ahí también dándome las gracias. Las gracias las tengo que dar yo siempre, de todo corazón, porque estáis ahí, porque me acompañáis, porque sé que sois muchos los que vais siguiendo los vídeos, que los vais viendo, y estoy realmente, es bonito que vayas a un lugar y alguien te venga que no conoces de nada y te diga, oye, que sepas que yo sigo tus vídeos. Antes, cuando yo era actor, me decían, oye, que te veo por la televisión o te escucho por la radio. Pero ahora me dicen que sigo tus vídeos, que veo tus vídeos. Es realmente bonito. Lo importante es que estéis ahí porque este trabajo lo hago de todo corazón, lo hago porque me gusta. Lo primero de todo, me gusta. No lo hago para ayudar, lo hago porque me da la gana, porque me gusta, porque lo quiero y porque si además esto sirve para ustedes, para que puedan armar un poco mejor su vida, pues encantado. Gracias, muchas gracias. Un beso muy grande. No sé si nos veremos en agosto, no sé si voy a aprovechar algún momento o estaré en plenas vacaciones, si no en septiembre. Por lo tanto, la 23 ya llegará. Chao.